Bueno, he podido comprobar, bueno, en mi época, cada piloto entrenaba por su cuenta y no había ese buen rollo, ¿no? Que parece que hay con muchos pilotos de ahora, ¿no? Hemos visto entrenar con Quartararo, Viñales, Aleix, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? ¿A qué crees que se debe este cambio? Uf, es difícil. Yo creo que puede ser incluso las redes sociales, puede ser incluso porque al final, que si te etiqueto, que si no sé qué, que si el comentario, Te ¿no? pongo Pues like, este te buen rollo también felicito. se ve en la Fórmula 1 Sí, que van muy de vacileo entre ellos. sí. Pero a ver, es complicado porque al final cuando estás en la pista y a mí me da igual que seas uno u otro, ¿no? Yo Ah, creo que es incluso contraproducente, ¿no? Si tú te llevas muy bien con un piloto, al final no le vas a adelantar igual que adelantas a otro. Entonces yo creo que es claro. incluso mejor no llevarte mal, pero no llevarte con pilotos porque al final vas a hacer tu trabajo. Pero bueno, con Aleix, Maverick, pues contigo, pues me habéis ayudado cuando era pequeño y por eso esa buena relación, simplemente. Y al final sí, me habéis ayudado. Yo vine muy pequeño y no os veía como un rival, ¿no? Simplemente eres como amigos y yo creo que ha sido un poco por esto. Pero con el Bueno, resto de puede pilotos no me llevo ser, como con vosotros, ¿sabes? Por ejemplo. ya. Puede ser también bueno, ¿no? Puede ser malo en alguna ocasión cuando tienes que luchar con él por el campeonato, pero también bueno en otras ocasiones cuando igual te pueden echar una mano, un cable en los Sí, entrenamientos o... incluso en los test, Aleix me vio varias veces y incluso paró para tirar de mí, ¿no? Alguna vuelta y al final pues coges una cosa de aquí, una cosa de allá y bueno, yo creo que es importante, esa ayuda la agradezco mucho, pero bueno, al final no sé, cuando los dos estemos peleando con Maverick o con tal por carreras, pues ya será otra historia, pero espero que la relación siga siendo buena. Sí, sí, sí. Yo creo que a lo largo de una carrera todos los pilotos tomamos decisiones equivocadas y acertadas, o al revés, acertadas primero y equivocadas también. En mi caso, una decisión acertada fue cuando, teniendo una oferta de Ducati en 2009, decidí quedarme en Yamaha y fue acertada porque después gané 3 mundiales, ¿no? Y en el caso de las equivocadas, en mi opinión, pues como se demostró, fue, por ejemplo, firmar por Honda y no por Yamaha Petronas, ¿no? En esa última decisión. ¿Cuál ha sido tu decisión más importante en tu carrera? A favor. Eh, Bueno, yo creo que ahora mismo mi decisión más importante fue, por ejemplo, fichar Progresini en Moto3, Sí, porque bueno, tenía muchas opciones, tenía Leopard, tenía Ongueda en ese momento, tenía ofertas muy buenas que me pagaban más, pero me fui a la que pensaba que deportivamente era mejor y conseguí ganar un mundial. Y luego creo que la mejor, ha sido la de irme a Ducati, ¿no? Porque también tenía otras ofertas, tenía muchas fábricas que me querían en ese momento y decidí irme por Ducati y bueno, creo que en otra moto no habría sido capaz de hacer lo que he conseguido ahora. bueno, Albert un día me pidió consejo para cuál era la moto, ¿no? Que yo creía que te iría mejor y sin ninguna duda le dije Ducati. Así que supongo que eso también ayuda a tomar la decisión Sí, y me sí, alegro a ver me mucho. lo dijo, a ver me lo dijo. Me dijo incluso llámalo y habla y resuelve todas tus dudas, Sí, porque claro, al final llegar a MotoGP y tener motos muy competitivas que te quieren y ahí no saber qué hacer es complicado, de verdad que es complicado y bueno, me decidí por Ducati, creo que es una moto, no he necesitado cambiar tanto mi estilo porque al final freno fuerte y la moto me permite, acelero claro, bien y la moto me permite y por eso soy tan rápido. era perfecta. Bueno, yo creo que la Ducati es muy completa y va bien ahora mismo para todos los pilotos, pero especialmente para grandes frenadores y pilotos agresivos y con potencia física como tú, ¿no? Entonces lo tuve claro Sí, sí. desde el primer momento. Y en cambio, Sí, decisiones sí. equivocadas, si todavía has tenido alguna, si has tenido alguna todavía. Eh, sí, bueno, yo creo que la peor fue irme a KTM Moto2 porque iba a un proyecto nuevo que llegaba al Motor Triumph y pensaba que una fábrica tan grande pues tendría potencial de crear una gran moto y bueno, me equivoqué porque al final sufrimos mucho, probé en 6 carreras, probé 8 chasis, o sea, fue locura, fue un año muy loco, siendo rookie en Montmeló, me acuerdo que llevé 4 chasis diferentes, uno por entreno, y estaba el 15, es que era imposible, me acuerdo que lloraba después de los entrenos, o sea, estaba muy frustrado, Bueno, pero bueno, al final
de eso se Bueno, al aprende. final no iba tan mal, ¿no? Las últimas carreras. Sí, las últimas carreras, Australia, cuando dejaron la misma moto y cancelaron el proyecto, ¿no? Que dijeron se acabó, pues nos dejaron la misma moto y empezamos a entender en qué dirección ir, ¿no? Pero hasta ese momento fue muy duro y poco más. Yo creo que siempre he tenido motos, bueno, la Mahindra también no fue muy competitiva, pero eso te ayuda a aprender. Pero he tenido la Honda, he tenido la Kalex y ahora la Ducati, o sea que siempre he tenido motos en condiciones. Cuéntanos una anécdota divertida, si se te ocurre ahora mismo por la cabeza, del paddock, de lo que te ha ocurrido estos años. ¡Buah! Difícil. Complicada esta, ¿eh? A mí también me costaba mucho estas. Ya me cuesta, sacar anécdotas. Bueno, mira, yo creo que una anécdota que no se me olvidará nunca. El primer año que fui a Austin, estábamos, bueno, con el equipo Aspar y fuimos a un hotel de estos de carretera, un hotel chungo. Y hacía así forma de L, me acuerdo. Y no estábamos ni por la parte de adelante, estábamos por la parte de atrás. O sea, típico de película con una piscina así donde aparece el muerto por la mañana. O sea, una locura. La típica película americana estábamos, de Hotel de Mala Muerte, ¿no? Típica película americana. Y entramos a la habitación, la pared con agujeros, moqueta, sucia, un desastre. Y me acuerdo que salimos todos los mecánicos pilotos. Dime. ¿Con Mañaya ese año o no? Con Manaya y Guevara estaba. Ah, vale. Y salimos del... Uy, se me está... Ay. Me acuerdo que salimos del hotel, o sea, al pasillo, que era una segunda planta, y a la izquierda había un negro de 2 metros, lleno de tatuajes, con la típica cinta aquí a la cabeza, y un mexicano también al lado, y se saca una pistola. Saca una pistola enorme y nos empieza a mirar y la acaricia. Y yo en ese momento me entró un ataque. Se empieza a mirar y se acaricia. Y la empezó a acariciar mirándonos. Es que me acordaré siempre. La pistola. La pistola. En ese momento me entró un ataque de risa. Por no llorar me empecé a reír. Pero bueno, cagado, estaba cagado. Y bueno, al final nos cambiaron de hotel. Fue, madre mía, lo pasé fatal esa noche. ¿Dónde llevaron? Al Bronx de Austin. Madre mía, al final nos cambiaron, pero ese hotel era un Super 8, me acuerdo perfectamente. Y joder, pasé miedo. Y bueno, es una anécdota que tengo ahí que siempre la cuento. Estados Unidos es especial, es especial. Muy especial. Bueno, y nómbrame a 3 personas claves en tu carrera. Difícil, ¿eh? Bueno, mi padre, número 1, porque al final ha sido incondicional y siempre ha estado ahí conmigo. Bueno, mi padre y mi familia en general, pero sobre todo mi padre. Luego, creo que Albert ha sido una persona muy importante porque llegó en un momento complicado y consiguió meterme al Mundial y siempre hemos trabajado juntos y ha pensado lo mejor por mí, siempre. Y una tercera persona difícil, ¿eh? Bueno, te voy a decir Fausto Gresini, porque me dio una oportunidad muy buena en un momento también difícil, porque estaba con la Mahindra, nadie me quería en ese momento y Fausto me dio la oportunidad de correr con una Honda, una moto muy competitiva y conseguí mi único mundial, o sea que creo que ha sido una persona muy importante también y bueno, esas 3 personas yo creo que han sido lo más importante y bueno, mi padre junto con mi familia, te diría. Muy bien. En mi anterior 99 Seconds, en mi análisis dije que me recordabas a 3 pilotos. Lo vi. ¿Te acuerdas, no? Sí. ¿Quiénes eran? Dijiste Capirossi. Capirossi. Porque era bajito y así también corpulento, bueno, ¿no? Ancho. Y estabas en Ducati como él, ¿no? Y agresivo. Sí, es verdad. Soy bastante ancho, porque soy bajito, pero soy fuerte. Stoner, porque frenaba muy tarde también y sacaba el peso, ¿no? De la moto, dijiste. Y bueno, que un poco a ti también dijiste. Yo también un poco, a veces me recuerda a ti, ¿no? El estilo de pilotar tirando solo siempre. Incluso a veces me acuerdo porque cuando voy detrás de alguien voy incómodo. Prefiero hacer mis líneas que ir detrás de otro piloto. Si estoy detrás de otro piloto necesito un par de segundos. No puedo estar cerca. Pues si era igual yo. Sí. Yo me acuerdo de mis primeros años de MotoGP, las primeras vueltas que salía mal y estaba con el primer grupo, estaba tan cerca de ellos que me costaba frenar bien y frenaba antes, entonces perdía tiempo en la frenada. En cambio, cuando me descolgaba un poco a 2 segundos, empezaba a encontrar mi ritmo y los volvía a alcanzar. Yo creo que te pasa un poco igual, ¿no? Porque tienes unas líneas bastante diferentes a los demás y necesitas tu vía libre, ¿no? Sí, bueno,
a ver, yo detrás de otro piloto puedo ir bien y con la Ducati al final me espero a la recta, ¿no? Y le paso, así de fácil. Pero, pero en cuanto a una vuelta, por ejemplo, si quiero hacer una vuelta rápida de verdad, no puedo ir cerca de otro piloto Sí, igual. porque siento que me frena, siento que con el aire como tú dices, no freno tan tarde, en mitad de curva me voy incluso a veces un pelín más abierto y bueno, incluso en la Q1 de la primera carrera, detrás de Nakagami, frenando en el mismo sitio me caí porque con la inercia tienes que cambiar todo y bueno, Claro. prefiero ir solo. Bueno, y en MotoGP, en las primeras vueltas, se crea unas turbulencias y un calor bestial, ¿no? Es bestial. Las primeras vueltas es que tienes que frenar 50 metros antes, porque si no, o das adelante o te cuelas. Yo los últimos años me alucinaba esas primeras vueltas porque con las alas y las turbulencias que crean esas alas y ese calor y las piedrecitas que sueltan en Qatar, ¿no? En esa primera vuelta, realmente parecía eso la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí, yo completamente creo que incluso en las curvas, cuando vas detrás de otro piloto, yo me voy un pelín más fuerte. O sea, la moto no gira igual, porque yo creo que las alas, cuando vas detrás de otro piloto, no trabajan tan bien porque no tienen ese aire fresco. Parece la Fórmula 1 ya esto. Y bueno, hay que contar con todos los factores, ¿no? Debe ser mucho peor. Porque tienen, increíble. Tienen cargas aerodinámicas que nosotros ni soñamos, ¿no? Pero sí, es muy complicado. Sí, claro. MotoGP en la primera vuelta es muy complicado si vas a mitad de grupo. ¿Pero crees que es acertado esa comparación que hice o quitarías algún piloto y añadirías a otros? No, sí, al final, como tú dices, yo no lo había pensado, pero la vez que lo dijiste digo, guau, es verdad, tienes razón, ¿no? Y con Stoner también se nota que cuando yo freno siempre tiro el peso para adentro, al final quiero mucho contacto en la rueda delantera y por eso intento levantar a las frenadas. Capirese también le veo mucho la safety y es así bajito y corpulento. Y lo que he dicho de ti, ¿no? Que necesito ir solo, hago mis líneas que son mías, ¿no? Y al final ir detrás de otro me molesta. Y también en cuanto al trabajo, siempre me gusta ir solo y encontrar mis sensaciones, ¿no? En medio de la curva, ¿no? También. En cuanto al estilo, también, al final he trabajado con tu padre y yo creo que un poco desde cuando empecé a Honda ya empecé a usar este estilo, ¿no? Sí. Te fijas, tengo el brazo de fuera completamente estirado y intento ayudarme mucho con el cuerpo para girar. Yo creo que el talento es muy importante para triunfar, pero todavía es más importante el trabajo, ¿no? Y lo que haces durante el día a día. ¿Tú cómo te preparas antes del Mundial? Bueno, antes de una carrera, bueno, siempre llevamos a casa, llego a casa el lunes a Andorra, normalmente descanso y luego ya me pongo a entrenar. La verdad que no entreno mucho una cosa, diversifico mucho. Hago gimnasio, hago mucha natación, ahora me gusta mucho y siento que me pone en forma. Hago bici, pero hago un par de días a la semana, un día, no me gusta usarla mucho. Y bueno, hago un día de moto a la semana, que también es importante, un poco de motocross, otro día pues voy con la Panigale, un poco todo, que simplemente quiero estar en forma porque luego la MotoGP es dura. Y es difícil de saber lo que entrenar porque la MotoGP es diferente a todo. Cuando llegas ahí, por mucho que hayas entrenado, es otra historia. Y simplemente también a nivel mental... Cada piloto tiene su método, ¿no? Cada piloto tiene su método. Hay pilotos que hacen más moto, pilotos que hacen pues, solo bici como Aleix o pilotos que hacen más gimnasio. Yo intento hacer un poco de todo porque creo que es lo mejor. Bueno, pues ayer... Todos oímos la noticia de que Marc Márquez va a volver a competir después de casi un año. ¿Qué crees que sentirás cuando lo veas en la pista por primera vez? ¿Te impresionará? Sí, me impresionará al principio porque al final, yo hasta ahora, los últimos 5 años, ¿no? Pues ha sido la referencia para todos. Pero bueno, ya fui con Rossi en pista y al final sí, la primera vez que lo ves, pues te impresiona, pero luego es un piloto más, ¿no? Yo he ido con Rossi en entrenos y sin más, ¿no? Al final intentas ser mejor que él y ya está. Y con Márquez, pues será igual, ¿no? Al final todos quieren ganarle y yo, ¿por qué no? No este año, está claro, porque al final soy mi primer año, pero a largo plazo, a medio y largo plazo, mi objetivo es ganar aquí y para ganar aquí hay que ganarlo a él también. Bueno, te digo por experiencia que es duro de batir. Sí, me imagino. Bueno, yo creo que el cuerpo a cuerpo tú has sido de los pocos que has podido ganarle y bueno, me miraré bien la carrera de Austria
tuve que elegir otras armas. No, es difícil ganarle con sus mismas armas. Tienes que elegir otras, si paso por curva o sorprenderle en alguna chicane. Bueno, no sé, todavía no he podido ir en pista con él, pero seguramente si salgo a pista con él podré aprender mucho porque al final es Márquez y bueno, intentaré aprender al máximo como aprendo de todos. Lo comprobarás pronto. ¿Y crees que estará adelante desde el principio o le va a costar? Bueno, yo creo que eso solo lo sabe él, depende de su forma física. Yo creo que siendo él, si se encuentra bien físicamente, es una moto que tiene muy por la mano y se acuerda perfectamente de cómo va. No sé hasta qué punto han cambiado a nivel de chasis, a nivel de moto, no sé cuánto han cambiado, porque al final se han cambiado mucho, será otra moto diferente, pero creo que llegará en forma. Portimao no es el mejor circuito para él, porque todos corrimos el año pasado y él no, pero bueno, yo creo que está listo. Muy bien. Bueno, ahora entramos en una zona de curvas de la entrevista. Queremos conocer un poco más a Jorge Martín. Vale. Y para ello hemos preparado una serie de preguntas cortas, ¿no? Pero te advierto que vas a tener que mojarte. ¿Estás preparado? Bueno, ya veremos. A ver. Primera, equipo de fútbol. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Ganas una carrera y toca saltarte la dieta. ¿McDonald's o pizza? McDonald's. McDonald's. Igual que yo. Me gusta la grasa, me gusta ponerme bien. Disfrutas, cuando vas al McDonald's. Sí, me gusta comer. Cuando estuve en tu casa en Lugano, lo pasé fatal porque tu padre nos hacía puré de verduras y cosas así. Y yo lo pasaba fatal. Prefiero un buen solomillo. Ya ves. ¿Canción favorita? ¿Canción favorita? Muy difícil. Muy difícil. Me gusta mucho la música, escucho todo, pero te voy a decir más un estilo, el hip hop me gusta mucho, más que una canción, porque tengo 1000, no tengo una en concreto que escuche siempre, ¿sabes? Anímate y cántanos algo, ¿va? No, ahí no me gusta. Soy fatal. Bueno, ya te vi ahí en el programa de la 1. Sí, yo me atrevo a más. Nos sorprendiste a todos, pero... Sí. Pero no. Bueno, yo también me sorprendí a mí mismo, así que... No. ¿Alguna serie que estés viendo y que nos recomiendes? Acabo de terminar New Amsterdam, que ha salido en Netflix hace poco, hay 2 temporadas y bien, está guay. Es así de drama y tal y se va sobre un hospital, la vida de un hospital y es un poco familiar, ¿no? Porque estamos siempre ahí casi. Sí. Pero bueno, series 1000, Peaky Blinders... Suits también me gusta mucho, tengo muchísimas series también. Me gusta mucho Netflix. ¿Españolas te gustan o no? Soy española. Ahora mismo no traigo. La Casa de Papel, que no ha visto La Casa de Papel. La Casa de Papel, buenísima también. Élite, por ejemplo, también muy buena. A mí me encantó mucho Vivir sin permiso. También Vivir sin permiso, brutal. ¿Lo has visto? También. Brutal. Buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Tienes si cuando empieza una serie que me gusta, no quiero que termine, siempre quiero seguir. Sí, a mí yo me quedé triste después del último capítulo. Bueno. ¿Moto de calle? Moto de calle, la Panigale, sin duda. Desde que salió en 2014 o 2013 ha sido mi moto favorita, sin duda. ¿Pero la tienes, la utilizas o no? Ahora tengo la V4S, la nueva, y la utilizo para entrenar. La verdad que me ha ayudado mucho en pretemporada porque fue ese cambio de potencia que dije, ¡guau! Esto sí que va. ¿Sueño por cumplir? Ser campeón del mundo de MotoGP. Al final, desde pequeño he querido esto y ya estoy aquí. Ahora solo queda ganar. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Dentro de 10 años, ¡guau! Difícil. Pues yo creo que me veo mis últimos años de MotoGP. Mis últimos años. Yo creo que soy un piloto que no me gusta mucho la monotonía. Soy casi hiperactivo, necesito cambios, necesito moverme y yo creo que 10 años en MotoGP es duro, yo creo, a nivel mental y físico. Dímelo a mí. Y por eso, a nivel mental y físico es duro, entonces yo creo que si llego a 33 corriendo ya estará. O sea, que no te vas a hacer un Valentino Rossi. No, voy a hacer un Valentino.
A ver, nunca digas nunca, ¿no? No se sabe. Igual llego con 33 en 10 años y me encuentro perfecto, estoy fuerte, ganando. Pero bueno, creo que nuestra carrera es corta, pero es dura, es muy intenso, es muy físico, lesiones y hay un momento en que la mente al final te dice basta. Pero bueno, de momento no que pienso en eso, pienso en dar gas. que no todo en la vida son motos, ¿no? Que hay muchas cosas más en Sí, la por vida. eso hay muchas cosas y bueno, de Disfrutar. momento motos, 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 pero es que solo estoy pensando en motos, es lo malo, que yo creo que hay que No, despejar. y es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que hacer ahora, Sí, por eso. lo que te toca. ¿Y con 50 cómo te ves? Con 50. Buah. Con 50 sí que me veo con una familia, con Mucho hijos. mucho más mayor Ahí seguramente. ya falta. Mi padre tiene 50 ahora, imagínate. Sí, con hijos me Bueno, gustaría con viajar 50 mucho. tendrás 73. Tendrás Ah, en 73. 50 años, no con 50, Claro, en 50 años. en Oh, 50 buah. años. Buah, no tengo ni idea. Espero tener una casa enfrente del mar. ¿Sí? Eso sí que sería un buen objetivo. Y una familia, ya seré abuelo con 73, macho. Espero tener nietos O bisabuelo, si y una empiezas ahora no, ya. mis abuelos no, joder. Y una buena familia que me quiera y ya está. Al final, eso es el objetivo. Muy bien. ¿Cuál es tu sección favorita de 99 Seconds? Mi sección favorita es el. ¿Cómo se llama esto que haces al final de las I told you. predicciones? I I told told you, you, ¿ves? ¿no? Que me empecé a reír cuando lo vi el otro día. Va con segunda, va con segunda. Bueno, hablas un poco de MotoGP. ¿Ganar Vale. luchando o escapándote? Luchando. Yo creo que ganar luchando es. La adrenalina que sientes al pasar la meta es mucho mayor Pero antes de la meta se pasa escapándote, peor. pero. Dime. Antes de la meta se pasa mucho peor que escapándote. Sí, pero tú has dicho ganar. Si gano, prefiero pelear. Claro, si no, claro. prefiero escaparme y olvidarme. Claro. ¿Duro o blando? Hablo de neumáticos, obviamente, ¿no? Blando siempre. Blando. No, bueno, depende. Ahora vuelta blando. En carrera, si aguanta el blando y si hay que gestionar mucho, pues duro. Si puedes utilizar el blando, mejor blando, carrera. Sí, siempre mejor blando si puedes. ¿Potencia o manejabilidad? Potencia, yo creo. A Bueno, ver, siempre es un balance, pero ahora mismo estoy en potencia y tengo que decir potencia. Gigi estará contento con esta respuesta, seguramente. Sí. ¿Alguna vez has sentido miedo en las carreras? Sí, a ver, yo creo que en situaciones así de carrera difíciles, donde hay varios pilotos en Moto3, sobre todo frenando, que frenábamos 5 a la vez, ahí sientes un poco, a veces sentía miedo, ¿no? Porque pilotos que hay veces que no tienen cabeza y frenar y que te toquen y que la moto se mueva y caídas graves. Sentías la caídas, situación que no está bajo control, ¿no? La situación un poco descontrolada. Sí, en una situación que no está bajo control, pues al final sientes miedo porque no dependes de ti, dependes de lo que hagan nosotros. ¿Con cuántos dedos frenas? Con 2. Normalmente frenaba con 3. Mucho, ¿eh? Te lo has pensado mucho ahí, ¿eh? Sí, con 2. No, es que depende, ¿eh? Porque en Moto3 frenaba con 3, luego pasé a 2 y ahora con la MotoGP en alguna curva que veo que no necesito tanto, igual freno con 1 incluso, para tener preparado el gas, ¿no? Y bueno, sobre todo con 2, normalmente con 2, frenar fuertes. ¿Cuándo y por qué utilizas el freno de atrás? Buah, lo utilizo muchísimo, pero aún así lo uso poco para la Ducati, o sea, imagínate. La Ducati es una moto que hay que utilizarlo muchísimo y lo uso, bueno, yo saco la pierna frenando, en cuanto pongo la pierna en la estribera empiezo a tocar el freno y bueno, lo uso en función de, yo noto el grip de atrás y lo uso lo máximo que puedo sin derrapar de atrás en frenada. Y luego también lo uso cuando la moto se levanta, pues intento con el de atrás en aceleración mantenerla en el suelo. Pero comparando con Miller, por ejemplo, lo uso un 50%. Es una barbaridad lo que lo usa él. Bueno, a veces te acostumbras demasiado a utilizarlo y en ciertas curvas te frena incluso. Es peor. No, yo lo uso justo y ahora me han puesto el freno de atrás en la mano, pero no soy capaz todavía de encontrarle el... Sí, va muy bien. De la mano fuerza. Porque... Lo uso en el pie, yo lo uso en el pie. Sí. ¿Circuito preferido? Circuito preferido, Phillip Island, sin duda. Sí. ¿Algún piloto que te caiga mal? Con el dorsal nos vale, no hace falta que decir el nombre. El dorsal vale. Que me caiga mal. Es que hay que mojarse mucho, ¿eh? ¿De MotoGP o de cualquiera? Cualquiera.
Es que es difícil, no hay ningún piloto así que me... A ver, déjame pensar. Bueno, el 72. No pensaba que la dirías, ¿eh? Pero bueno. Gracias por ser. Por tu Bueno, no pasa sinceridad. nada, al final Gracias por tu hay que ser sinceridad. sincero y Yo también tengo pilotos que me caen mal. Y yo a todos ellos supongo tenemos. también. A ver, ¿quiénes son o han sido tus ídolos? Bueno, mi ídolo de pequeño fue Valentino Rossi. Desde que era pequeño me encantaba. Siempre lo veía y luego cuando llegué al Mundial vi cosas que no me gustaron y vi cosas que bueno, al final cuando ya eres más mayor entiendes otras circunstancias y ya pues me fijaba un poco en todo. Me fijaba en ti, me fijaba en Pedrosa, luego Márquez y yo creo que vosotros habéis marcado una era y habéis sido los pilotos por los que me he fijado. ¿Contra qué piloto de todos los tiempos que esté retirado ya te hubiese gustado poder competir? Bueno, Valentino no te voy a decir porque estoy compitiendo contra él y bueno, de momento estoy yendo bien. Pasa Has tenido que esa me suerte, gustaría ¿no? haberlo cogido Sí. en su época, ¿no? En 2006, 2008, cuando estaba contigo, que era súper competitivo. Y yo creo que Valentino ha sido mi ídolo de pequeño con el que me habría gustado. ¿Crees que va a Sin volver duda. a ganar? Eh, Una yo lo carrera. veo difícil. No, yo creo que no. Yo creo que no. Podrá hacer podiums, pero ganar es muy, muy complicado y hay mucho nivel, pero nunca se sabe. Igual alguna carrera, bueno, sí, podría ganar porque alguna carrera en agua, en algunas circunstancias sí, un poco más extraña, sí, pero en seco es muy, muy difícil porque el nivel es altísimo. ¿Cuál crees que es el mejor piloto de la parrilla actualmente? Eh, Ahora mismo, yo creo que. Con Marc dentro, ¿eh? Bueno, Márquez no, porque no está. No, Marc Eh, se incluye a Marc. Incluyamos a Marc. bueno, ahora mismo Márquez, sí, sí. Pero el resto no veo un piloto así destacado, ¿no? Que sea el mejor. Veo a Márquez y luego no veo ninguno tan fuerte. ¿Quién crees que ganará el Mundial? Ahora mismo difícil, muy difícil. No veo a un líder, no veo a un piloto Vamos, mójate, así tan. mójate. Buah, es que es muy difícil. Te diría Quartararo porque en pista, por lo que vi en Qatar, ¿no? El ir detrás suya y ver la velocidad que tenía, me impresionó. Pero habrá que ver cuando lleguemos a circuitos donde sufrió el año pasado cómo reacciona él, cómo reacciona Yamaha y cómo se despisten Buena igual lección. ganan a Márquez. No se sabe. Y aparte de ti mismo, ¿quién te gustaría que ganase? Aparte de mí mismo, me gustaría que ganase Maverick, porque bueno, es un piloto que lleva muchos años detrás de ello, es un piloto muy competitivo y aunque ha tenido altibajos, le tengo bastante aprecio y me gustaría que ganase. Muy bien. Bueno, vamos a acelerar un poco más ahora, ¿vale? Vale. Solo una palabra para definir estos nombres. Tienes que responder con sinceridad y con el corazón. Dejarte llevar. Familia, Amor e incondicionalidad. paddock. Pado. Mafia. Mafia. Buena esa. Prensa. Prensa. Ten cuidado con esta, ¿eh? Ya. Prensa. Horas. Horas y horas. Rossi. Rossi, leyenda. Márquez. Agresividad. Quartararo. Velocidad. Mir. Regularidad. Por 2020, ¿no? Lo dirás. Sí, por 2020. Zarco. Zarco, experiencia. Lleva muchos años y experiencia, sí, sí. Bueno. Miller. Miller, locura. Lo sabía. Locura. Albert Valera. El número 1. El número Concuerdo, 1. concuerdo. Fausto Gresini. Fausto Gresini, un padre, casi. Ducati. Ducati, potencia, explosividad.
Daliña. Cabeza, ¿no? Inteligencia. Un genio, ¿no? También se podría decir. Perdón. Un genio. Un genio de la sí, ingeniería. un genio. Increíble. Sepán. Sepán, bueno, mundial, ¿no? Tengo tatuado la fecha. Oye, aquí. Tengo tatuado cuando gané el mundial. La fecha. Sepán. O sea que, sí. Para mí Y Sepán las es coordenadas, tengo todas las coordenadas incluso. Sí. Sepán es súper especial también para mí porque gané mi primer mundial de MotoGP. Y además la fecha fue 10 del 10 del 10. O sea que imagínate la coincidencia. Flipas. Y bueno, ahora antes de finalizar, seguramente habrá muchos niños y niñas que estén viendo esta entrevista y que les gustaría emularte, ¿no? Y ser algún día como tú. ¿Qué consejo le darías? Bueno, es difícil dar consejos, ¿no? a niños o a familias que están subiendo o intentando llegar, pero yo creo que mi consejo sería aprovechar las oportunidades. O sea, nunca sabes a qué te puede llevar ese momento o esa oportunidad, entonces es importante aprovecharlo, sobre todo a los niños, ¿no? Que si les dejan correr con una moto competitiva, una carrera, que lo den todo, que intenten ganar, que no se rindan, porque igual por esa carrera consiguen que les vea alguien y les ayude, entonces aprovechar las oportunidades yo creo que es el mejor consejo. Buen consejo. Bueno, y por fin entramos a la última cura del programa. Vas a tener el honor de iniciar los retos de 99 Seconds y queremos saber si estás preparado. Bueno, no lo sé, depende. A ver. Depende. ¿Yo tengo ¿no? que hacer el reto? Depende, sí. ¿Aceptas o no? Vale, acepto. Dale gas. Venga. Bueno, no te pongas nervioso. A ver. Aquí va mi propuesta para Jorge Martín. Si te subes a lo alto del podio en cualquiera de las carreras de este mundial, yo haré mi siguiente programa con tu gorra del 88 y tu camiseta. ¿Vale? Pero vale. A la vez vas a tener que entrar en el podio caminando como si fueras un astronauta, como hice yo en Laguna Seca 2010. ¿Te atreves o no? Vale, trato. 100%. Qué crack. Me lo estudiaré bien por si llega pronto. Por si decías que no, que sepas, por si decías que sepas que tenía una respuesta preparada y te hubiese cambiado tu apodo de Martinator por Gallinator. Pero no ha hecho falta. No. Estoy muy yo feliz acepto, vamos, una victoria en MotoGP es lo máximo y si tengo que hacer el astronauta, hago lo que sea. ¿Pero disfrazado o solo no, basta hacerlo con ralentizado, movimiento ralentizado como si fueras un astronauta. Ya hayas pisado la luna y vayas a conquistar la luna. Ahí has llegado casi a lo más alto. Sí. Pues nada, muchas gracias, Jorge. Gracias por tu paciencia, porque ha sido una larga entrevista. Y sobre todo por tu sinceridad. No me esperaba esa sinceridad que has tenido y me alegro mucho porque, como sabes, yo soy así y me gusta la gente así. Y bueno, espero que la próxima vez que hablemos hayas cosechado muchos éxitos en MotoGP. Esperemos que algunas victorias. Y nada, mucha suerte este fin en Portimao. Te seguiremos desde el programa de 99 Seconds. Vale, Jorge, mil gracias por contar conmigo y ser la primera entrevista, romper el hielo, ¿no? De 99 Seconds. Es un placer hablar también con una leyenda como tú y bueno, que me des también tu punto de vista de las cosas y bueno, a ver si cuando gane una carrera hacemos otra entrevista así. Ojalá que sí. Mucha suerte, Jorge. Vale, gracias. Jorge. Chao.